Bueno, estamos grabando. Esta es la reunión número 6 de Lecturarte. Hoy el quórum está un poco bajo, nada más estamos Marix y yo, pero otras personas del grupo que también leyeron la novela, que es lo que nos interesa a nosotros en Lecturarte, la lectura, eh, sabemos pues que la leyeron. Lo que pasa es que no les fue posible asistir. De todas maneras, nosotros vamos a tratar de dar aquí la reunión, vamos a tratar de reunirnos, hablar un poquito sobre todo para compartir nosotros y para que los que están en el grupo de Facebook y vean este video, pues se entusiasmen, a lo mejor la lean, perdón, y si no la leen, pues tengan aquí condensada la información por si algún día les da curiosidad. La novela que vamos a leer es una novela de ciencia ficción. La anterior también fue de ciencia ficción, un género que al parecer, no sé, le interesa a la gente que está en Lecturarte o le ha interesado últimamente. Y en este caso es la novela Solaris, que también tiene dos adaptaciones cinematográficas. Quizás la han escuchado por ahí. Y esa novela Solaris fue escrita, voy a buscar aquí mi chuleta, por un señor de apellido Len, Stanislao Len, que de nacionalidad polaca. Este señor nació en el año 21 y murió recientemente, bueno, no, recientemente no, pero vivió bastante, falleció en el 2006. Tenía 84 años y falleció también en Polonia, ¿no? Este señor, pues, él escribió mucha ciencia ficción. Dicen las fuentes de que él se caracterizaba por escribir con mucho humor. Sin embargo, yo no noté en Solaris en particular una novela de humor. Más bien la noté una novela bastante pesimista. Y cuando uno lee la biografía de este señor se da cuenta que también que tenía como una visión, a pesar de que usaba humor, una visión un poco pesimista de lo que era la condición humana, ¿no? Los temas que él tocaba o que tocó en todas sus novelas, que fueron traducidas a más de 50 idiomas, pues tienen que ver con la cibernética, pero también lo más importante es que tienen que ver con la filosofía, cosa que es muy importante en Solaris, ese elemento, y también con la parte psicológica. Em, bueno, y eso es más o menos decir que lo que lo hizo famoso, que lo hizo un escritor reconocido, fue la adaptación que hizo Tarkovsky de su película Solaris, muy famosa. Yo la vi en su oportunidad. Y bueno, ganó Cannes. Entonces, bueno, eso lo puso a él en el tapete. Y luego esa película, como me comentaba Marixa fuera del video, se hizo como dicen en inglés, un remake, o sea, una nueva adaptación cinematográfica por Steven Soderbergh, en el que trabaja este actor. ¿Cómo se llama el actor, Corina? El actor que hacía de médico, que también hizo Batman, que es un tipo bien como maduro, él. Tendría que buscar. George Clooney. Entiendo Ah, que ahí sí, trabaja ¿verdad? George Clooney en esa película. Bueno, el tema es que esas dos películas pues pusieron a Solaris, la segunda no, pero la primera de Tarkovsky puso a Solaris en el tapete y entonces, bueno, él escribió varias obras, pero la más conocida, pienso yo, a lo mejor me equivoco, o la que más había escuchado yo era Solaris. Como les digo, yo vi la película, en su momento me pareció una película muy densa. Yo la vi hace muchos años, tendría, hace más de 20 años, me pareció una película. En realidad nosotros cuando trabajamos en la tienda del cine, ¿tú te acuerdas de eso? Claro, Marixa, cuando yo trabajaba en la tienda del claro. cine, mis compañeros y yo calificamos al cine de Tarkovsky como de bueno, pero un ladrillo. Y la película Ah, Solaris era eso, un ladrillo muy densa. claro, y No muy sé, lenta también. sí, también la época, ¿no? La velocidad de las cosas y del cine y de todo era otro ritmo. Y en el caso
de Soderbergh creo que era un poco más ligera, pero lo que la hacía más ligera le quitaba profundidad. Recuerdo haber pensado eso cuando lo vi. Como digo, son películas que no volví a ver con la novela porque, y esto es una opinión personal, a mí la novela me parece que es buena, no me parece que sea indispensable para la literatura en general. Es decir, si alguien está interesado en la literatura en general, pues puede pasarla por alto, la novela Solari, en mi opinión. Pero si estás interesado en la ciencia ficción en particular, sí creo que es importante leer Solari por los temas filosóficos y psicológicos que toca, junto con la ciencia ficción y la tecnología y la ciencia, que en el caso de Stanislao no necesariamente obedece o sigue los principios de la física ni los principios, digamos, es decir, es una ciencia ficción que no es rigurosa ni rígida con la parte científica, a diferencia de la novela que vimos anterior, donde el escritor sí, Sí, sí tenía siguió. conocimiento científico. Sí, No sé si este escritor, Estanislao, tiene conocimiento científico, seguramente sí, 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 por sí, el sí. momento, sí, porque en verdad yo no manejo el vocabulario científico y tiene una cantidad de expresiones que para mí eran nuevas, ¿no? Dentro de la novela y costaba un poquito entender Y, a qué se refería, ¿no? y para mí incluso hasta ininteligible. Yo no entendí, hubo un Sí. capítulo, ya, pero antes de decirte eso del capítulo, decir que él tiene otras novelas, por ejemplo, la novela, mira, leí aquí que murió de insuficiencia cardíaca. La novela Suma Tecnológica es una de sus más importantes después de Solaris o junto con Solaris. Y dice que ahí él hizo como una especie de pronóstico, estuvo como argumentando en torno de cosas que en esa época no existían y que hoy en día existen. O sea, fue como profético en el sentido de que habló de la inteligencia artificial, eh, eh, habló de varios temas que, que luego fueron confirmadas en la realidad, ¿no? Yo no sé si él tenía rigurosidad científica, él como, si él era científico, tenía conocimiento, pero sin duda la manera, aunque sea literaria, la cuestión científica es, o sea, se la ingeniaba muy bien, o sea, no era como que es una cuestión, No, inclusive cuando hablábamos de ese capítulo, te hablaba de ese capítulo, que es un capítulo en el que él describe esta, este mar, este océano, y todos sus mecanismos. Voy a entrar aquí en, a mí me costó muchísimo y no solamente me costó a nivel de entendimiento, sino a nivel de salir, ¿no? De ese capítulo se me hizo como largo, tuve que leer, además lo hizo largo muy y yo largo. pensaba, bueno, pero este hombre está escribiendo un montón sobre este aspecto de lo que significa este océano en términos como científicos, pero y no salía y no salía, a mí también se me hizo bastante largo, pero fíjate que estaba viendo, Vicente, que hay expresiones como las semitríadas, asimetríadas, que son como estructuras que existen sobre todo en el océano, ¿no? Sí, A sí. nivel del océano, los llamados, las descripciones de lo que él llamaba mimoides, todas esas expresiones, y los fungoides son sacadas de algunos elementos que sí existen dentro de nuestro océano. Sí, sí, Ujú. seguramente tenía conocimiento y bueno, y después se permitió sus licencias literarias para, ¿cómo se llama? Pero en realidad lo que toca el libro es otra cosa. A mí en líneas generales no me gustó. ¿No? Es decir, me parece que está bien, lo leí, hubo pedazos que lo disfruté, pero en líneas generales, si tuviera que redondearlo, no es un libro. Yo Claro. lo siento, yo no lo siento, no sé si tú lo sentiste igual, yo lo siento que Stanislaw Lem pudo haber hecho una excelente obra de teatro o pudo haber hecho un cuento maravilloso si hubiera
se hubiera enfocado en los aspectos filosóficos y psicológicos de que él pone en esa trama y quizá apartarse un poco de todo eso que yo lo sentí como que, pero que es justamente la ciencia ficción, pero yo lo sentí como muy de relleno, ¿no? A mí eso no me quedó, no me dijo nada, pero claro, esto es una cuestión totalmente subjetiva, ¿no? No sé si tú lo sentiste igual. Bueno, fíjate, yo no soy mucho de leer libros de ciencia ficción, realmente. Pero aparte de la historia, que ahora vamos a contar un poco para que quienes nos van a escuchar sepan de qué estamos hablando, va a ser un pequeño resumen de lo que trata la historia. Sin embargo, allí tratan temas sobre la condición humana. ¿M? Mm. Eh, muchas, Muchos tipos de conductas que tocan lo psicológico, incluso se puede ver mucho también de la filosofía, la manera de pensar, las conversaciones entre el personaje principal, que ahora no recuerdo el nombre porque lo leí hace unas semanas atrás, creo que se llama, no recuerdo el nombre del personaje principal, Karin, Harin, no sé. Empieza por K. Eh, No me ajá, acuerdo el nombre. sí, Chris, comienza Chris, Chris. Chris. Bueno, él tiene conversaciones con él es psicólogo además, ¿no? Además es psicólogo. Y él tiene conversaciones con uno de estos científicos que están en esa base y esas conversaciones a mí me parecieron profundas, me parecieron que son bien importantes dentro de la trama de la novela. Sin Sí. embargo, cuando a mí un libro no me gusta, yo no lo termino. Tan sencillo como Ah, eso. Sí, no, no. ok. Yo no. No, no puedo. Es una cosa que Sí. hace unos días comencé a leer un libro nuevo para mí, en italiano, por supuesto, pero me parecía que estaba bien. Y lo dejé por la mitad porque dije, no me deja nada, no me deja nada. Y ahí quedó. Pero en este caso hay una trama que te mantiene como en suspenso y que quieres llegar al final, sobre todo para saber qué ocurre, cómo es que se desenvuelve el final, qué pasa con esta gente que está allí en Solaris, qué pasa con el océano, realmente lo destruyen o realmente se destruyen, se autodestruyen ellos. Eso Mm. me mantuvo a mí en una atención. De hecho, yo leí ese libro que pensé que me iba a llevar muchas semanas y lo leí casi que de un tirón. Por eso hacía tiempo que ya lo había leído. Mm. Ah, bueno, está bien. Qué bueno. Sí, a Bueno, mí me está pareció bien. muy bueno. Está bien otra mirada para que la gente. Sí, 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 a mí me Bueno, no, pareció no sé si tú excelente. quieres hacer el resumen de Solar y lo hago yo como tú quieras. Bueno, yo puedo hacer una parte y tú terminas otra parte. Sí, dale. No, Bueno, la obra comienza con una misión que le encomiendan a este psicólogo para ir a este planeta que se llama Solaris y que está conformado solamente de agua. ¿M? Muy poquísima la parte, digamos, que tiene de territorio, ¿no? De algo continental allí no se encuentra, salvo donde ellos están como una especie de colinita, pero todo lo que le rodea a nivel de todo el planeta es océano. A él lo envían porque parece que había preocupación de que qué estaba pasando allá en esa estación. Y cuando él llega, comienza a notar cosas extrañas y comienza a darse cuenta de que los científicos que estaban allí pues actúan de una manera como errática. ¿M? Mm. Y uno de ellos o sea, había cometido suicidio. Entonces él comienza a preguntar y no le quieren decir, había como mucho misterio detrás de todo lo que estaba ocurriendo allí y se da cuenta de que hay situaciones un poco fuera de lo normal y de lo lógico. Por ejemplo, ve personas, hasta un niño que se asoma o que está durmiendo o qué sé yo, que estos científicos no quieren que él se entere,
Bueno, el caso es que se va desarrollando, él va estudiando todo lo del océano, ahí se va expresando en qué consiste ese océano, cuáles son sus características, si hay vida o no hay vida, en fin, todo eso. Él va con esa idea, algo muy, muy científico y además para tomar contacto con estos señores Sí. que están allí. Porque además la novela te da los antecedentes de que ya la solarística ya era una ciencia, tenían muchos años especulando sobre ciertos detalles científicos del planeta, que además tiene dos soles, está conformado solo por agua, y es un planeta donde al parecer la premisa es ese océano o esa entidad es una una existencia o tiene algún tipo de conciencia y se está investigando, pues si lo que están haciendo es un contacto extraterrestre, se manejan varias teorías en esa solarística y él va como una de las últimas misiones en las que tienden a, como que están buscando pues responder todas esas preguntas y se consiguen con lo que tú dices, estas personas que no deberían estar allí, sin embargo están, porque se supone que era una estación espacial para solo 3 o 4 científicos. Y bueno, Sí, creo que después, la idea estaba planteada para que él fuera y los convenciera como que de regresar, ¿no? Ya terminar la investigación con todo lo que se había hecho, pero estos estaban un poco reticentes a eso. sí, Cuando él descubre, pues, ¿cómo descubre él que hay algo que está fuera de la realidad, de la lógica, que hay algo que está ocurriendo que es inexplicable? Justamente al siguiente día de que él llega, ¿m? Porque el cansado se acuesta y cuando abre los ojos, lo primero que ve es la figura de una mujer que corresponde a su esposa, a la esposa que él tuvo y que se había suicidado años atrás, creo que unos 10 años atrás, y él se pellizca y él no puede creer que frente a él esté aquella mujer. mm, Hay trozos allí de ese escrito, de ese texto, que, que te hace ver como que en realidad qué está pasando, pero ¿por mm, qué esto está ocurriendo? ¿No? Te mantiene así como en tensión. Y luego de que él entra como en conciencia, sí, estoy despierto, esto es real, esta mujer está aquí. mm, Porque hay algo allí que yo no entendí muy bien, por qué él decide, luego que él descubre que era su esposa, quien él adoraba, y que él tenía además un sentimiento de culpa porque pensaba que era culpable del suicidio que ella había cometido, al parecer la había dejado abandonada un poco por el trabajo, y entonces él se sentía un poco culpable, pero hay algo allí que ocurre y es que él frente a esa situación, si quieres no lo cuentes para no, ¿no? no, porque Ah, estamos ya contando la historia, bueno, pero entonces ah, él toma una decisión que es, para mí fue sorprendente. Yo no pude explicarme por qué él toma esa decisión al darse cuenta de que lo que estaba era alucinando o que algo estaba pasando y él tenía que salir de esa situación. sí. Bueno, y básicamente él es eso, le toca convivir con esta persona que se sabe que no es su esposa, pero que luce y actúa igualmente como si lo fuera, eh, y que actúa según los recuerdos. Es decir, esta persona se quedó exactamente en el momento en el que ya no se dieron más y bueno, él tiene que convivir con esto, con todo lo que implica que uno un día se levante. Por eso es que la obra tiene como una cuestión psicológica, donde, bueno, esta persona, las personas existen de qué manera, en nuestra memoria, si pudiéramos duplicar una persona, de acuerdo a lo que Ujú. nosotros pensamos o nos acordamos de ella, sería la misma persona. Son como preguntas que Sí. nosotros somos los mismos frente a esa persona.
años después, son todas preguntas psicológicas Sí, que uno se va haciendo a medida que se va desarrollando exacto, la novela, ¿no? Y después está la parte exacto. filosófica, que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el recuerdo, que tiene que ver con todo este tipo de cosas, cómo se asumen, Ujú. la cuestión de bañarse en el mismo río dos veces, o sea, pero a un nivel, o sea, la misma persona dos veces, cómo él se sentía ahora que ya sabía lo que pasaba, en fin. Eso es lo que gira alrededor de la novela y ese digamos que es el Sí, argumento total. y aparte de eso, pues está ese mundo extraño que no pueden entender del océano, ¿ah? Que el océano también, de alguna manera, ah, tiene una conducta, ¿m? Tiene una conducta, se Sí, mueve, cambia su color, sí. se molesta, en fin, se tranquiliza. Eh, Lástima que no está Corina aquí. Corina está haciendo unos estudios ahorita de posgrado, no pudo llevar el ritmo del libro, pero lástima que no ah, está Corina porque yo desde el punto de vista psicológico esperaba como, porque a mí me dan, a mí yo no sé por qué a mí me suena que ese océano pudiera simbolizar el inconsciente, ¿no? sí, sí, Pudiera, es pudiera verdad. simbolizar el inconsciente y es Ujú. como cómo existen las cosas en el inconsciente humano. ¿Y qué pasaría si pudiéramos sacar, porque en el inconsciente humano no hay tiempo, pudiéramos sacar cosas o lo más doloroso o lo más que nos haya y ponerlo afuera y convivir con eso? Transportarlo, claro, claro. Yo pienso que tiene algo que ver Sí, con... eso tiene mucho que ver. De hecho, hay una parte donde uno de ellos, no de los que están allí en la base, sino de los que tuvo una experiencia y al parecer regresó a la Tierra, Ujú. tuvo una experiencia en la búsqueda de uno de sus compañeros y pudo, bueno, todos lo tildaron de loco cuando él Ah, sí, quiso, piloto, ajá, sí, un piloto. piloto, y nunca nadie le creyó, dijeron que tenía problemas, en fin. Sí, Eh, eh, también un recuerdo, el mar lo materializó y casualmente era un recuerdo enterrado de algo personal de él que no tenía ah, nada que ver con su cuestión de piloto y que solamente sabían él y su esposa, en fin. claro, por eso te digo que lo que tú acabas de decir, de que ese océano podía significar el subconsciente, es casi 100% así. Sí, Porque, ¿qué pasa? Que el océano entraba, de alguna manera, por decirlo así, contacto. entraba en el inconsciente de ellos y sacaba a aquella persona o aquel hecho o aquella experiencia que tuvo, dolorosa o no, y se la ponía enfrente y ellos tenían que convivir con esa experiencia. De hecho, uno no pudo hacerlo y se suicida. ¿Mm? Sí, no No pudo, soportó la no cuestión. soportó, no lo soportó. El otro, Aquí, realmente, aquí, pues, estoy, aquí estoy leyendo que la novela también en su momento trató algo, lo voy a leer en literal porque esto no es mío. Dice, en la novela de Len, el planeta Solaris es un organismo vivo en sí mismo, con una conciencia propia que se comunica con los seres humanos que exploran su superficie. Este tema se explora filosóficamente a través del concepto de solipsismo. El concepto de solicismo sostiene que solo existe la propia mente y que el universo exterior es una mera ilusión. oye, imagínate tú, me parece súper importante eso. ¿M? Casi que tiene que ver con la caverna de Platón. Así es. ¿M? Sí, sí, sí. Sí, También destaca la naturaleza compleja y contradictoria de la existencia humana, así como las limitaciones de la percepción y los límites de la comprensión científica, que también siempre pone a los científicos como que tratan de comunicarse con el océano, pero nunca llegan es no. decir, como esa cuestión de que no pueden Claro, y tocar. que una vez que ya no pueden comunicarse ni obtener, entonces piensan en tratar de destruirlo, Sí, ¿verdad? sí, En sí, sí. tratar de destruirlo. Al final, en algunos pedazos lo llaman Chris, en otros lo llaman Kelvin, que ese Kelvin al final tiene un diálogo como si
quisiera comparar este océano como un dios, pero como un dios evolutivo, ¿no? Como un dios que comete errores. Está bien interesante la novela, lo que pasa es Sí, a mí me parece que, que bueno, sí. es como muy específica, yo la siento muy, es con en un área de interés muy específico y, bueno, quizás ver la película al mismo tiempo ayudará un poquito más, me imagino, porque yo no recuerdo que la película tuviera tanta, ¿sabes? Tanta No, sí, hay que ver la película. trama. Es que es claro, el libro es mucho más completo como todo, como eh, siempre. Tú lees un libro y tú encuentras un montón de cosas que te nutren, ¿no? La película se reduce quizás a lo más importante, a veces hasta cambia en algunos aspectos, pero a mí como siempre, me gusta más el libro. Y una vez que terminas el libro, bueno, ok, mira la película. Ese es el consejo que yo les doy. No, no vean primero la película para después leer el libro. No. Mi consejo es no hagan eso nunca. Primero lean un libro y luego vean la película, vean las críticas o lean las críticas, lo que ustedes quieran, pero nunca una película, en mi concepto, va a superar lo que es un libro. Bueno, Así sí, lo veo yo. pudiera ser. Yo soy un poco más flexible, pero normalmente sí, tiendo a leer primero el libro y luego la película, pero Sí. hay sus excepciones y a veces uno echa la canita al aire. La otra cosa que te quería decir es que este personaje que aparece, que es la esposa de él, Ajá. que prácticamente es una réplica de lo que él tiene en el inconsciente sobre ella, ya lo dijimos. A mí me hace recordar también a una película que vino después y se llamó Blade Runner. Seguramente mucha gente la conoce, que es un director Ridley Scott. Trabaja Harrison Ford, es una película excelente. Después sacaron una nueva versión que no es mala, pero no tiene la potencia filosófica de Blade Runner. Y ese Blade Runner habla de eso, de unas réplicas de unos humanos que es esa capacidad que es lo que hace un humano a un humano y una réplica de un humano, un no humano, es como esa cuestión filosófica allí. Y esa película viene de un libro que se los recomiendo, que se llama, es de un escritor muy famoso de ciencia ficción llamado Philip Dick. Y ese Philip Dick escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, me acabo de acordar. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. En ese libro, yo se los recomiendo. Si no lo han leído, léanlo. Y después ven Blade Runner, la primera, que debe ser sí, de los 80 pienso yo. Si no es de los 70 largos, de los 80. Y ahí van a ver que esas réplicas o esos replicantes, como los llaman en el libro y en la película, tienen un airecito a esas réplicas del subconsciente que vemos en Solaris, ¿no? Entonces por ahí, Mm, yo no sé si están relacionados, si Dick se inspiró en en el Len, libro, bueno, puede seguramente, quién ser, sabe. pero tocan temas diferentes, pero pienso que si quieren leer Solaris, si leyeron Solaris, si les gustó Solaris, la consecuencia o la lectura obligada después de esta debería ser Sueñan los androides como ovejas eléctricas o ver la película Blade Runner que Sueñan los androides como ovejas eléctricas. Acá, claro. sí, Ya, porque es eso, interesante. porque llega la tecnología llega a un nivel tan Ajá. avanzado que la sutileza para descubrir quién es un ser humano y quién es, a veces los mismos réplicas, el problema es que la misma réplica no sabe que es que no es un ser humano. Guau, qué interesante. Y hoy en día ese tipo de libros y ese tipo de películas están ganando muchos adeptos porque con lo de la inteligencia artificial, que Sí, cada día, sí, imagínate tú, sí, se maravilloso ese siente libro. más. Me Ujú. gustó más la novela de Dick, pero estoy contento que leí Solari, a pesar de que no me encantó, porque mira, pues uno puede hacer esas conexiones, puede, de otra manera Sí, no lo hubiera podido haber visto.
Sí, la verdad, a mí me gustó. Estos dos últimos libros que hemos estado leyendo sobre ciencia ficción me parecen bien interesantes. Este mejor que el anterior, fíjate. Ah, Este mucho mejor que el anterior. A mí me gustó más Solaris que Guerra entre Mundos. bueno, son Sí, diferentes, sí, pero claro, pero ciencia ficción al fin y al cabo. sí, Pero yo no sé, aquel como que se quedó un poco corto, tal vez, sí, pienso bueno, yo. Este es mucho más profundo, creo. sí, sí, sí. Ujú. Bueno, yo por mi parte ya cierro mi caso. Si Sí, hay bueno, a mí me encantó. tengo Yo algo más. lo único que me queda es recomendarle al grupo y a cualquiera que esté interesado a seguir y a continuar con nosotros y leer y comentar, que eso es lo mejor de todo. Compartir lo que hemos leído y ver los puntos de vista de cada uno para disfrutar más allá de la lectura. Sí, 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 porque a la hora de leer, la verdad es que la lectura es algo individual, pero lo que le enriquece la actividad es estas Exacto. conversaciones. Yo voy a estar ya sugiriendo directamente un libro para la próxima y tengo unas lecturas allí que son menos literarias, eh, quizás son más ensayos, ese tipo de cosas que a lo mejor, bueno, el que los quiere leer, lo voy a poner para el que las quiera leer y voy a ir subiendo como Sí, tracto. Vamos a ver. y que quizás nos permita reunirnos con más frecuencia si no se trata de libros muy extensos, porque eso también, claro, un libro extenso lleva mucho tiempo y la mayoría de las personas están siempre ocupadas en otras cosas. Pero hay mucha literatura también que no requiere de tanto tiempo para su lectura, creo que puede ser No, también se tratada. dividen Ujú. las O reuniones. los capítulos exactos Sí. también. Ujú. Bueno, Bueno, fabuloso. Yo soy súper contenta de seguir en este grupo. Feliz. bueno, bueno, un besito, gracias por todo y seguimos Ya. en el próximo lecturar, que ya sería Muy el bien. séptimo, ya. El séptimo. Chao, diviértanse.